Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Ojalá que bien. Hoy vamos a trabajar de una manera distinta. Estoy haciendo un video acá en el programa Zoom para poder compartir pantalla y mostrarles algunas imágenes que tengo acá en el computador. La clase anterior estuvimos viendo a grandes rasgos, ¿verdad? En qué consistía el periodo histórico conocido como la Edad Media. Y me voy a ir acá a compartir pantalla. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, Edad Media. Voy a bajar un poquito. Y tengo acá una línea de tiempo para que ustedes, ¿no es cierto?, se contextualicen acá temporalmente. Acá tenemos la Edad Media, ¿no es cierto?, que prosigue a la Edad Antigua, donde encontramos a los griegos y los romanos, ¿no es cierto?, y precede a la Edad Moderna. La Edad Media tiene un periodo de duración de 1000 años, desde el siglo V. Recuerden que para estudiar la historia, como son muchos años, se divide en siglos. El siglo V, que va del año 400 al 499, hasta el siglo XV, con el descubrimiento de América en el siglo XV, ¿no es cierto? El siglo XV comprende los años 1400 y 1499. Y nos vamos acá, porque el tema de hoy, el objetivo es analizar la sociedad y el rol de la Iglesia durante la Edad Media. Y nos vamos acá, ¿no es cierto?, que en la Edad Media la sociedad estaba dividida en estamentos, donde a la cabeza estaba el rey, seguido por los sacerdotes, los papas, ¿no es cierto?, el alto clero. Más abajo tenemos a los caballeros y a los señores feudales. Al final tenemos a los soldados, los campesinos y los siervos. Así estaba dividida estamentalmente la sociedad durante la Edad Media. Y nos vamos ahora al rol de la Iglesia, y quería compartir con ustedes acá. Debido al cristianismo, la gran parte de la sociedad europea durante la Edad Media era católica. Era muy creyente y la Iglesia dominaba gran parte de los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque el clero tenía muchas tierras y muchas riquezas, entonces tenían voz y voto, ¿no es cierto?, en la vida económica y política durante la Edad Media. ¿Cuáles fueron las causas de la influencia de la Iglesia? Un predominio cultural, ¿no es cierto?, del clero. Gracias a la fe la gente era muy creyente. Hay una unidad de la fe en Europa Occidental. Hay una estrecha conexión entre la Iglesia y el poder civil. Como les comentaba, la Iglesia tenía que ver en casi todos los ámbitos de la sociedad. Trabajaban casi en conjunto con el rey. Había una eficiente organización eclesiástica, estaban muy organizados. También tenían mucho poder económico porque contaban con grandes propiedades de tierra. También contaban con los diezmos, que eran dinero, ¿no es cierto?, que la gente destinaba a la Iglesia. ¿Y mediante qué medios de control la Iglesia ejercía su poder? Estaba la excomunión, que era cuando se separaba una persona de la comunidad cristiana, cuando cometía, ¿no es cierto?, algún pecado, se excomulgaba. Estaba el interdicto, que era una sanción religiosa que recibía una provincia o un estado, y estaba la Inquisición, que actuaba como una especie de tribunal, ¿ya? Aquí donde las personas acusadas generalmente de brujería, ¿no es cierto?, tenían derecho a un juicio, pero generalmente este juicio condenaba a las personas, ¿no es cierto?, acusadas de brujería, y eran quemadas en la hoguera para poder purificar, ¿no es cierto?, de esa forma su alma. Me quiero ir ahora al tema de las cruzadas, que está por acá.
Las cruzadas vinieron después del feudalismo. Recuerden que el feudalismo era una relación de protección mutua entre un señor feudal y un vasallo. Debido a las constantes, ¿no es cierto?, invasiones de pueblos vecinos, el reino fue capaz, ¿no es cierto?, de proteger a todo su pueblo, y le dio facultad para que los señores con más tierras, ¿no es cierto?, pudiesen tener vasallos. ¿Qué significa esto? Que la gente con más tierra contrataba a exguerreros o campesinos para que los cuidasen, en caso, ¿no es cierto?, de posibles futuras guerras. El señor feudal le daba a su vasallo tierra y comida, y el vasallo le daba a su señor feudal protección y consejo en caso de guerra. Vienen un tema súper importante que son las cruzadas, como tengo acá, les estoy mostrando. Fueron una serie de campañas militares pedidas, ¿no es cierto?, por el Papa, que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII, contra los musulmanes. ¿Y qué eran los musulmanes, no es cierto? Eran los seguidores del Islam. La Iglesia Católica vio al Islam como una competencia religiosa, y por lo mismo armó estas campañas, ¿no es cierto?, para poder recuperar los lugares santos, que fueron los lugares por donde transitó en vida Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue el origen del nombre? La cruz, acá está, ¿no es cierto?, una cruz hecha de tela, usada como insignia en la ropa interior de los que tomaron parte de esta iniciativa, de los caballeros, ¿no es cierto? Este era como el símbolo clásico de quienes participaban de estas campañas. El caballero, ¿no es cierto?, que portaba este uniforme con la insignia de la cruzada, debía pronunciar un voto solemne, ¿no es cierto?, de fidelidad al Papa para poder, ¿no es cierto?, terminar la campaña, que era finalmente recuperar estos lugares santos que estaban en manos del Islam o de los musulmanes. Hubieron varias cruzadas muy importantes. La primera, convocada por el Papa Urbano II, que busca acá, ¿no es cierto?, recuperar la Tierra Santa en manos de los musulmanes. Duró aproximadamente 4 años y llegó a tomar, ¿no es cierto?, Jerusalén, pero lamentablemente duró poco tiempo, porque los musulmanes, ¿no es cierto?, le dieron la pelea a los caballeros que representaban el movimiento de las cruzadas. La segunda cruzada importante, ideada por San Bernardo de Claraval, y perdieron el control sobre Siria y Palestina, ¿no es cierto?, que también estaban en manos de los musulmanes, o de la religión islámica. Entonces, a modo de resumen, la Edad Media, ¿no es cierto?, periodo de la historia que dura 1000 años, donde la sociedad es muy creyente, es muy católica, hay un gran poder de la Iglesia, porque tienen poder político y tienen poder económico, y finalmente, ¿no es cierto?, para poder combatir otras religiones que estaban empezando a surgir, organiza las famosas cruzadas con la finalidad de recuperar lugares santos donde vivió y transitó Jesús. Chiquillas y chiquillos, voy a quedar atenta a sus consultas, dudas. Cualquier cosita me escriben y nos estamos comunicando. Que tengan un muy buen día. Ya, y aquí, ¿cómo era esta cuestión? Ya, ahí le puse pausa. Ya, finalice la... ¿Y cómo pero tienes que terminarla, no pausas, stop. ¿Le puso? No, ¿cómo vuelvo aquí esto? No. Ahí. Ya.
finalizar allá. Ah, ya.